Yo quiero entregarte nuestras vidas, Señor, y pedirte de ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que este tiempo sea tiempo de bendición en tu presencia, donde tú nos hables, donde tú ministres a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas, donde fielmente puedas hablar a cada uno de tus hijos, Señor, y podamos aprender de ti, de tu palabra, Dios, donde haya corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, tu voz, Señor, sabiendo que no es la voz del hombre, sino es tu voz, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Recibe todo el honor, toda la gloria en esta hora, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Los que en esta hora, Señor, pueden conectarse, Señor, a esta transmisión, Señor, y recibir de ti con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a ti, a tu palabra, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, aquel que esté pasando por prueba, por tribulación, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, grandemente sobre estas vidas. Levántales, Señor, dales fortaleza, Señor. Aquel que esté débil en su fe, Señor, glorifícate en estos momentos. Muestra tu gloria, tu poder, Señor. Muestra el poder de tu majestad, Señor, y no los sueltes de tu mano, Señor, por un solo instante, Rey. Yo te lo pido en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ministra en esta hora y ora conmigo en esta mañana, y juntos roguemos a Dios en estos momentos, para que podamos tener un tiempo realmente en bendición, donde podamos ver la gloria del Señor, donde sintamos su presencia en esta hora, descendiendo sobre nuestras vidas. Señor, hoy nos colocamos a cuentas contigo, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, por todo aquello en lo que te hayamos podido fallar, Señor. Hoy te rogamos y te pedimos tu misericordia, Señor, que nos laves con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos limpies en esta hora, Señor, que deseches de nosotros, Señor, todo lo que no es bueno, todo lo que no sirve, Señor, y que podamos llegar en esta hora ante ti, Señor, en santidad, en dignidad, en honor, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, queremos que tú nos tomes, que nos ayudes, Señor, que nos fortalezcas, Señor, en medio de nuestras debilidades, Señor, que solamente seas en nosotros obrando, Señor, y allí donde tú estás, entrégale tu vida, tu corazón, tu ser al Señor y pídele al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora, que Él se glorifique en tu vida. Dile, Señor, te necesito en mi ser, te necesito en mi corazón, Dios, porque solo tú puedes obrar y hacer cosas nuevas, porque solo tú, Señor, haces nuevas todas las cosas, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y yo he visto tu gloria. Yo he visto, Señor, cómo tú te has movido en misericordia hacia mi vida, hacia mi familia, Señor. He visto cómo tú has obrado, Señor, y solo puedo darte gracias por esto, Señor. Solo puedo darte gracias porque nunca nos has faltado, Señor. Siempre has sustentado, siempre has provisto para cada hogar, para cada familia, Señor. Y solo puedo darte las gracias por esto en esta hora, Señor. Que esta palabra que tú vas a entregar en esta hora sea palabra de vida, sea palabra que realmente hable el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Bienvenidos, mis amados. Qué bueno que estés dispuesto a recibir del Señor en esta mañana, de su preciosa palabra. Y hoy vamos a mirar en la escritura un texto bíblico que en muchos sentidos se ha llegado a malinterpretar, que a veces no logramos dimensionar y entender claramente lo que el Señor obviamente nos lo dijo. Y pese a que Jesús mismo dio explicación sobre este texto, a veces hay una malinterpretación acerca de lo que está allí en las escrituras. Por eso quiero que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 4, el verso 3. Dice la escritura: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Pero otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, amén y amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Es algo claro que el Señor estaba mostrando. Esta parábola la hemos escuchado muchas veces, la parábola del sembrador. Pero la pregunta para nosotros sería, ¿de qué manera está cayendo la palabra en nuestros corazones? ¿Será que realmente la palabra está cayendo en una buena tierra, donde tú y yo seamos capaces de dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno? ¿Será que realmente estamos dispuestos a que la palabra cumpla ese propósito en cada uno de nosotros? ¿Sabes algo? A veces el corazón sencillamente se va endureciendo y no permitimos que la preciosa palabra de Dios llegue a nuestros corazones de la manera en que debería ser. La palabra siempre tiene que caer en muy buena tierra, porque de lo contrario nos convertiremos solamente en oidores y no en hacedores de la palabra. Es decir, esa semilla, que precisamente es la palabra de Dios, no podrá caer en una tierra donde con el tiempo sencillamente esa palabra dé un fruto de cambio en nuestras vidas. Dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno no es recibir cosas de esta tierra, es decir, no es conseguir bienes en esta tierra, no es sencillamente por el hecho de que tú dices cristiano, es que cuando vine a Cristo, entonces ahí sí fui prosperado, ahí sí fui bendecido. El Señor no estaba hablando de eso. El Señor estaba hablando precisamente del corazón. Él estaba hablando de la manera en que la semilla debería caer en nuestro corazón y dar genuinamente un fruto. Y cuando hablamos un fruto, hay una pequeña semilla que con el tiempo germinará y dejará ver en nosotros la manera en que efectivamente la escritura, la palabra de Dios, ha logrado tocar e impactar nuestros corazones. Y esa es la gran pregunta. ¿De qué manera la palabra está impactando, tocando nuestro corazón? ¿De qué manera la palabra está llegando a nuestras vidas y efectivamente está produciendo un cambio total en cada uno de nosotros? Porque no sirve de nada, mi amado, que día tras día nosotros podamos escuchar la preciosa palabra de Dios si en nosotros no está sucediendo absolutamente nada. La palabra debe producir un cambio genuino en nuestras vidas, que nos lleve efectivamente a dar un fruto abundante, un fruto donde el Señor pueda ver en nosotros que efectivamente sí está cumpliendo el propósito. La palabra habla entonces de 4 terrenos. Cristo mismo dio a conocer la explicación de esos terrenos, de la manera en que se medía efectivamente si la semilla estaba cumpliendo un propósito o no. Cuando miras el verso 14, dice la palabra, el sembrador es el que siembra la palabra. Efectivamente el que siembra la palabra es el Señor. El Señor es el que quiere entregarnos su palabra, para que efectivamente esa palabra dé un fruto abundante en nuestras vidas. Y vuelvo y te repito, ese fruto es un fruto de cambio, es un fruto donde se evidencie realmente que Cristo sí está morando en nuestros corazones, donde se evidencie genuinamente que tú no eres alguien más, un religioso más, sino efectivamente eres alguien que ha experimentado un encuentro genuino y verdadero con Cristo, que lo llevará realmente a dar ese cambio de fruto, de evidencia. Cristo puede ver el corazón y Él sabe lo que hay dentro de nosotros. En la palabra se habla y dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir algo? Que cuando alguien ha recibido a Cristo en su corazón, esa fe que ha colocado en el Señor lo llevará a mostrar sus obras, porque los hombres sí necesitan ver lo que no pueden ver en el corazón. Dios sí puede ver lo que hay en tu corazón, pero ese fruto va a ser evidente. El Señor entonces habló claramente y dijo acá que Él era el sembrador, que Él era el que enviaba efectivamente esa semilla. Él salía a sembrar y daba la palabra, pero entonces caería en 4 terrenos diferentes. La pregunta entonces para nosotros es, ¿en qué terreno está cayendo la palabra? Y dice aquí la escritura, verso 15.
El primer terreno son de los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Ojo con esto porque es claro, se alcanza a sembrar la palabra. Es decir, que la palabra sí alcanza a caer en el corazón, pero dice aquí la escritura, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Entiende esto? O sea, esa persona sí escucha la palabra, esa persona sí logra recibir la palabra en su corazón, pero después de esto viene el diablo y con engaño quita la palabra, roba la palabra que efectivamente Jesucristo ha logrado sembrar en el corazón de los hombres. ¿Cuántos están en esa condición? Entonces escuchas la palabra, pero desafortunadamente el enemigo viene y la roba. ¿De qué manera la roba? Te hace dudar, coloca un conformismo en tu vida, te lleva a condiciones donde tú dices, ya escuché la palabra, pero tu vida sigue siendo exactamente la misma. Es decir, que la palabra no está cumpliendo el propósito, y no porque la palabra no tenga poder, sino porque tú estás dejando que el enemigo robe la palabra de tu corazón. Ese es el gran problema que tenemos. Me impacta que el Señor diga que efectivamente la semilla se logró sembrar en sus corazones. O sea, eso es impactante. Se logró sembrar, ahí estaba la palabra, pero definitivamente el enemigo vino y la robó, la ultrajó, la sacó. La menosprecia en el sentido de que hace pensar a la gente de que esa palabra es solamente eso, una palabra donde sencillamente nadie puede llegar a recibir realmente. El segundo terreno dice en el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Empecemos por ahí. Entonces en ese segundo terreno, con pedregales, dice que cada persona que está escuchando el mensaje, lo está recibiendo con gozo y dices amén, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Pero pasa algo. Dice, pero no tienen raíz en sí. Y eso sí que es un problema. Un árbol, para que se mantenga firme, definitivamente necesita raíz. De por sí lo que hace fuerte a los árboles no son los mismos troncos, sino es la raíz. Y entre más profunda sea la raíz, hará que ese árbol esté más fuerte y no pueda ser derribado. Pese a que vengan vientos, lluvias, ríos, el árbol permanecerá fuerte. Y hay ejemplo claro en la palabra donde el Señor dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Qué tremendo eso. Entonces, ¿de qué manera está cayendo la palabra en tu corazón? O sea, tú la recibes con gozo y dices, amén, aleluya, qué bendición, Señor, la palabra. Pero después no hay raíz. O sea, fácilmente la palabra se pierde, porque llega a tocar el corazón, toca tus emociones, toca tus sentimientos, pero tú no le estás permitiendo al Espíritu Santo que la palabra realmente profundice en tu ser. Que tú le digas, yo quiero que esta palabra llene mi vida, Señor. Yo quiero que tu palabra realmente cumpla el propósito con el cual tú la estás enviando. Entonces dice, la reciben con gozo, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces él dice, hay gozo, no hay raíz, y aparte de eso, cuando viene la tribulación, cuando vienen los momentos difíciles, cuando llega la persecución, efectivamente tropiezan, porque no son capaces de vivir plenamente para Cristo. O sea, lo que cuesta realmente vivir en el Señor, cuando tú vives en el Señor y vives realmente en la palabra de Dios, ahí es donde muchos hallan tropiezo. Por eso es que muchos buscan un evangelio facilista, un evangelio donde les hablen de cosas hermosas, de cosas lindas, de lo que dice la palabra es el comezón de oír. Entonces estarán donde les hablen cosas lindas. Y ahí aparentemente ellos dirán, qué palabra tan fabulosa, qué palabra tan excelente. Pero la palabra misma me deja ver que por causa del nombre de Cristo nosotros seríamos aborrecidos, seríamos perseguidos. Entonces cuando viene ese verdadero evidencia, muchos hallan tropiezo y dicen, no quiero continuar, no quiero seguir.
Jesús nunca mostró un evangelio sencillo y facilista. Si a Cristo lo persiguieron, ¿quiénes somos nosotros para no ser perseguidos por causa del nombre de Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para no ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo, aún desde nuestra propia familia? Y Jesús lo dijo, yo no he venido para traer paz. Por lo contrario, vine a traer disensión. Se levantarán los padres contra los hijos padres. Pero ¿por cuál será la causa? La causa será Cristo, la causa será la palabra. El punto de disensión será el Señor. Y ahí es cuando muchos se hacen a un lado y dicen, prefiero no continuar. Está acá, del que habla la escritura que está entre pedregales. O sea, reciben con gozo. Claro, la palabra les reconforta en alguna manera, pero no hay una raíz verdadera, porque en medio de la persecución, en medio de la tribulación, cuando Dios empieza a trabajar en una vida, porque es que cuando tú llegas a los pies del Señor, Dios tiene que empezar un proceso con todos nosotros. Y me refiero a lo que el Señor enseñó de esa vasija que toma el alfarero, y como obviamente esa vasija no le agrada al Señor, ¿qué va a hacer con todos nosotros? El Señor va a romper esa vasija, la va a quebrar. Esa va a ser la tribulación, esa va a ser el momento de prueba, ese va a ser el momento de desierto, donde muchos dicen, no quiero continuar. O sea, con todo esto lo que estamos entendiendo a través de la palabra es que yo debo llegar hasta el final. De que no te habrá servido de nada caminar un tiempo con el Señor, si definitivamente en otro tiempo te apartaste y te olvidaste de Dios. Lo que tú definitivamente necesitas es caminar todos los días de tu vida con el Señor. Pese a cualquier tribulación, pese a cualquier persecución, que tú le puedas decir al Señor, yo quiero tener una raíz verdadera en ti. Que Él sea la roca de tu vida. Que cuando vengan los vientos, las lluvias y los ríos, como esa casa está fundada sobre la roca, efectivamente esa casa no caiga, sino permanezca firme. Pero entonces muchos pueden estar dentro de la iglesia en esta condición. Entonces por eso hoy se disfraza ese evangelio facilista. Ese evangelio donde no hay persecución, ese evangelio donde todo es lindo, ese evangelio donde la iglesia tristemente ha hecho amistad con el mundo. Y obviamente al hacer amistad con el mundo, pues el mundo ama lo suyo. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Porque el mundo ama lo suyo y el cristiano no hace parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos muy lejos de lo que el mundo quisiera. Porque somos varones, mujeres que han llegado a los pies del Señor. Y que poco a poco, cuando la palabra lo dice, en ese fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, todos a un paso diferente, pero amando al Señor, nuestras vidas van dando fruto. Y es un fruto de evidencia de que Cristo realmente sí está en nuestras vidas. Entonces, ¿será que la palabra está cayendo en pedregales? ¿Será que tú puedes estar en esa condición? El verso 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo esto. Entre espinos. La palabra dice que estos escuchan la palabra. Entonces, es ese grupo de personas que constantemente está escuchando la palabra, ¿cierto? Pero definitivamente como fue sembrada entre espinos, dice aquí la escritura, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Acá viene otro problema grave. Dice los afanes. O sea, no hay tiempo para Dios. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que realizar muchas actividades, mi casa, mi hogar, mi familia. Y de últimas queda el Señor. De últimas queda Dios. Y como Jesús es lo último, pues la palabra se va a hacer infructuosa, los espinos la van a ahogar. O sea, hay muchos que dicen estar caminando con el Señor, pero todo lo que está en su entorno los está ahogando. Y hay tiempo para todo, menos para Dios.
Y yo te lo digo con mucho respeto. Dedicarle un día a la semana al Señor, un domingo, que tú vas a la iglesia, un sábado, eso no es suficiente. Lo que tú y yo necesitamos es dedicarle nuestras vidas a diario al Señor. Poder tener una comunión con Él, tomar tiempo para leer la palabra, para meditar en ella. Porque de lo contrario los afanes de este siglo y el correr de estos días van a hacer precisamente que la palabra se ahogue, que no dé fruto, que se haga infructuosa, como dice acá la escritura. Pero además de eso viene otro problema. No solo son los afanes de este siglo, sino dice las riquezas. O sea, bien dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie podrá servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. En el original, en el griego, esa palabra riquezas lleva a un dios llamado Mamón. Y ese dios Mamón es el dios de las riquezas, son las riquezas de esta tierra. Muchos están siendo apartados del Señor por las riquezas de esta tierra. O sea, la riqueza se convirtió en algo más grande que el Dios mismo. ¿Por qué encontramos el falso evangelio de la prosperidad? Porque la iglesia se ha ido en pos de ese Dios, en pos de las riquezas. El Señor dice en su palabra que si tenemos sustento y abrigo, pues estemos contentos con esto. Y aleluya y gloria a Dios, porque Dios nos provee lo necesario. Tú no necesitas de grandes riquezas. Tú necesitas es de ver la provisión de Dios día a día sobre tu familia. El pan nuestro de cada día el Señor nos lo dará. Si el Señor proveyó para el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años y mañana tras mañana ellos podían salir y veían el maná descender del cielo, la provisión de Dios estaba sobre ellos. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. Y Dios les proveyó durante 40 años. ¿Sabes lo que es eso? Es la mitad de una vida hoy en día. Pero muchos reciben la palabra y lo único que quieren recibir de la palabra es eso. Por eso es que la palabra se hace infructuosa, porque la gente está recibiendo no la genuina palabra, sino ellos están yendo en pos de las riquezas y están apartando su corazón realmente de Cristo Jesús. Yo quiero decirte algo, Jesús no murió en la cruz para que nosotros fuésemos ricos o millonarios sobre esta tierra. Cuando la palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, Él no está hablando de cosas materiales, Él está hablando de la salvación, porque el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, venía y se hacía como cualquier hombre. Él dejó su trono, vino en condición de siervo. Dice, con esa pobreza, en la condición en la que estuvo Jesús siendo Dios, pues nosotros fuimos enriquecidos, pero para salvación. Para que tú y yo recibiésemos la vida eterna. Esa es la riqueza. La riqueza no es de esta tierra. Si tú andas en pos de las riquezas, la palabra no está cumpliendo el propósito y se está haciendo infructuosa en tu vida. Tienes que tener cuidado con eso. Porque si tú vas en pos de las riquezas, estás equivocado. Si tú quieres servir a Dios por las riquezas, estás equivocado. Si tú quieres tener un ministerio en el Señor por las riquezas, estás totalmente equivocado. Los verdaderos siervos morimos a nosotros mismos, a los deleites de esta tierra, las riquezas de esta tierra, porque es que mi riqueza se llama Jesucristo. Yo tengo la salvación por la gracia infinita de Dios. Y qué regalo y qué riqueza más grande que esa. No necesito absolutamente nada más, lo tengo a Él. Pero muchos están recibiendo la palabra, los afanes de este siglo los están ahogando, las riquezas, y por eso no hay tiempo para el Señor. Entran y ahogan, me gusta ese término, ahogan. Y yo quiero que imagines por un momento, te sumerges en el agua y aunque intentes salir, tú sientes que te estás ahogando. Así pasa acá. O sea, la gente cree estar en lo correcto.
en los afanes de este siglo, en las riquezas de esta tierra, pero poco a poco eso los va ahogando, al punto que la palabra ya no llega a sus vidas. Se convierten en personas religiosas, claro, van a la iglesia, claro, escuchan el mensaje domingo tras domingo, pero la palabra se está haciendo infructuosa porque ellos solo piensan en las cosas de esta tierra. Solo piensan en trabajar, en hacer dinero, en hacer riquezas. No están pensando en nada del Señor. Solo ven a Dios como el que les tiene que dar. Ojo con el término que acabé de utilizar, que es incorrecto. Les tiene que dar. Dios no tiene obligación con nosotros. Somos sus hijos y Él nos da por amor, por misericordia. Él es mi Padre, pero en mi Padre está, en su soberanía, qué me da y en qué momento me da. Y lo único que yo necesito es lo necesario. No necesito nada más. Nada más, hermano. Hay riquezas más grandes que el mismo dinero. Y estamos en una humanidad pervertida donde solo se han encerrado en eso. Es triste ver cómo muchos predican el evangelio solo por las riquezas de esta tierra. Es triste, es frustrante. Porque Cristo vino fue a dar salvación, vida eterna. Porque el evangelio es gratuito. De gracia hemos recibido, damos de gracia. ¿Tú te imaginas a nuestro Señor Jesucristo cobrando por dar la palabra? Nunca lo hizo, hermano. Porque Él sabía perfectamente que era la gracia de Dios la que venía a esta tierra. Finalmente llegamos al último terreno. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Entonces ya vimos esos primeros 3 terrenos junto al camino, junto a pedregales, en los espinos. Y ahora dice, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra. Se supone que ahí es donde tú y yo debemos estar. Los que oyen la palabra y la reciben. Ojo, porque el grupo anterior también oía la palabra. Pero entonces los afanes, las riquezas ahogaban la palabra. Estos oyen y la reciben. ¿Dónde la reciben? ¿En su mente? No, la reciben en su corazón. Y al recibirla realmente en su corazón, la palabra, que es la semilla, podrá dar ese fruto que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando el Señor dijo a 30, 60 y a 100 por uno, Él no estaba hablando de multiplicación económica, no estaba hablando de dinero, Él estaba hablando de un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y como todos somos diferentes, unos van al 30, otros van al 60 y otros van al 100, su cambio fue inmediato. Pero sea uno, el otro, todos quieren realmente que Cristo haga algo en sus vidas, que sus vidas sean cambiadas, que sus vidas sean transformadas. Porque la están recibiendo, porque la están guardando en su corazón, porque hay buena tierra en el corazón, porque tú llevas 10, 20 años de conocer del Señor, pero este corazón es una buena tierra donde cada vez que cae la palabra, el Señor hace algo en tu vida y cambia algo en tu vida que sabe que va a ser para bendición tuya. Para algunos que llevan 10, 20 años y cada día sus corazones son más duros, cada día sus corazones la palabra no fluye. En un mensaje como estos, muchos dicen, yo ya he escuchado ese mensaje muchas veces, pero ¿de qué te sirve escucharlo muchas veces si aún no lo entiendes ni lo colocas por obra en tu vida? ¿De qué te sirve realmente? Si no estás dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿de qué sirve? Hoy Dios nos llama a que su palabra caiga en buena tierra. Que tú seas sincero con Dios, que tú le puedas decir al Señor en esta hora, Señor, perdóname porque mi corazón se ha endurecido. Perdóname, Señor, porque ya no siento lo mismo que sentía antes al recibir tu palabra. Yo quiero decirte que cada día que tú recibas la palabra, tú te debes preparar como un niño que va a aprender algo nuevo. Y es lo bonito de la palabra de Dios. Que aunque sea un mismo texto, Dios siempre hablará de maneras diferentes, siempre. Esa es la palabra de Dios. Yo solo tengo que prepararme a la expectativa como ese niño que le van a enseñar algo nuevo. El niño siempre está a la expectativa.
Y el Señor dijo que fuésemos como niños. Cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos y cuando dejamos que nuestro corazón sencillamente se endurezca, ahí es donde tenemos el gran problema, porque ya la palabra no va a poder penetrar en tu corazón. No porque la palabra no tenga poder en sí mismo, lo tiene. El problema está en nosotros, que hemos endurecido nuestro corazón y que no estamos dejando que la palabra cumpla un propósito. Nosotros vamos hacia una perfección y mientras más tú permitas que la palabra entre en tu vida, más el Señor hará la obra. Unos irán al 30, otros irán al 60 y otros definitivamente estarán al 100 por uno. Lo más importante es que estos tres grupos quieren que el Señor haga la obra. Lo más importante es que en estos tres grupos hay corazones dispuestos a recibir siempre la palabra. No importa el siervo que Dios utilice, lo que importa es que sea la palabra. No importa que no sea tan letrado, pero lo que importa es la palabra. Y cuando tú predicas con el corazón de Dios, la palabra siempre va a llegar. Y cuando tú recibes con el corazón del Señor, la palabra siempre la vas a poder recibir en tu vida. Que hoy Dios te pueda ayudar a dar ese fruto que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Padre, hoy te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor, y te pido que este mensaje caiga en buena tierra, Señor. Que demos el fruto, Señor, que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón se ha endurecido. Perdónanos cuando hemos dejado, Señor, a un lado ese corazón sensible a tu voz. No permitas que los afanes, las riquezas de este mundo ahoguen tu palabra, Señor. No permitas que el enemigo venga y la robe, Señor, sino permítanos estar firmes contra todas las acechanzas del maligno, Señor. No permitas que la tribulación, la persecución, Señor, aparten a algunos de ti, Señor, sino antes los mantengan firmes, Señor, en ti, en tu vivir en Cristo Jesús. Que día tras día tu palabra cumpla un propósito genuino en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos y creemos, Señor, que tu palabra es verdadera, que todas tus promesas en ti son sí y en ti amén. Sabemos, Señor, que lo que está aquí es tu preciosa y poderosa palabra, y yo te pido que tus hijos siempre estén dispuestos a recibir de ti, que si alguno se ha apartado en ese comezón de oír y se ha puesto a escuchar lo que no proviene de tu corazón, Señor, tú lo vuelvas a traer con lazos de amor a tu palabra, Dios. Pues yo te lo pido, Padre mío, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que descienda bendición en esta hora. Y allá donde tú estás, yo quiero que tú levantes tus manos, que le permitas al Espíritu Santo que ministre en esta mañana por un instante sobre tu vida, que tú sientas la gloria del Señor, que sientas la presencia del Dios vivo, cómo Él se glorifica, cómo Él hace la obra en esta hora, Padre. Toma los corazones, toma las vidas, Señor. Trae tu presencia en estos momentos, Señor, y glorifícate poderosamente. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que las vidas, Señor, en esta hora sean tocadas por el poder de tu Espíritu, que esta palabra haya caído en buena tierra. Y allí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero dar ese fruto, Señor. Yo quiero dar ese fruto de cambio, Padre, en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Ayúdame. No va a ser en tus propias fuerzas. Tienes que estar tomado de la mano del Señor. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo para que Dios haga la obra, para que en tu vida, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Padre, gracias por este momento, por este tiempo, Señor. A ti el honor, a ti la gloria. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Dios mío, por tu presencia que desciende en esta mañana. Sea el honor, la gloria a ti, Padre, porque tú reinas. Tú juzgas, Señor, con justicia, con equidad, Dios mío, y el deseo de tu corazón es que las almas procedan al arrepentimiento, Señor. Quita la dureza en los corazones y si es necesario, quiebra esta vasija y haz una nueva, Señor, hasta que tú puedas ver en nosotros, Señor, ese fruto de cambio, Padre. Te lo pedimos, Rey, es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Qué hermoso poder orar juntos, reunirnos. Si no escuchaste este mensaje completo, te invito a que lo hagas. Toma unos minutos, son unos cortos minutos. Serán de bendición para tu vida. También te invito a que lo compartas con otros, con tus amigos, familiares, para que la palabra se extienda, para que muchos más puedan conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Recuerda que el deseo del corazón de Dios es que demos fruto de cambio, que esa obra que Él hizo en la cruz precisamente fue para darnos salvación, vida eterna, y para que día a día la palabra llegara a nuestros corazones y realmente cumpliera el propósito con el cual Él la había enviado. Que haya un corazón dispuesto, una buena tierra, donde esta semilla caiga y verdaderamente dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente. Mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana, si el Señor lo permite. Aquí estaremos llevando el mensaje del Evangelio. Cristo te ama, hermano, vive para Él y permite que su palabra cumpla propósito en tu corazón. Bendiciones.